Bueno, buenas tardes. Aquí son buenas tardes. Voy a empezar esta presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para cumplir con mi trabajo. He tratado de seguir la rúbrica sobre el caso de estudio de Equifax. Yo me llamo Víctor Ibarra, soy director de tecnología de Grupo El Rosado en Ecuador, una de las empresas más grandes que tiene mi país. Su orientación es retail y negocios de entretenimiento. He dividido esta presentación en una pequeña agenda donde trato de mostrar, primero contar un poquito el incidente de seguridad, cuáles fueron los hechos, y dentro del mismo incidente de seguridad, cuáles fueron las consecuencias que tuvo esta brecha de seguridad de Equifax, cuáles fueron las causas que contribuyeron a explotar esta falencia de seguridad, y la parte que es interesante, obviamente, es poder reflejar todo el contenido académico del curso brevemente, lamentablemente, porque el contenido ha sido muy extenso, sobre cuáles hubieran sido las mejores estrategias de seguridad defensiva, cuáles hubieran sido las mejores estrategias de seguridad ofensiva. Y al final sí me gusta hacer una correlación entre el caso de estudio y el marco de referencia NIST, tratando de ver cada una de las fases del marco de referencia NIST y aterrizarlo un poquito al caso. Y allí también, obviamente, volver a tocar estrategias de seguridad defensiva y ofensiva. ¿Cuáles fueron los hechos? Que ya son muy conocidos y no quisiera desgastarme aquí un poquito el tiempo, pero Equifax en el año 2017 era una de las tres compañías más importantes de buró crediticio. Hoy en día Equifax todavía existe, pero se dedica enfocado, anda con una línea de negocio ahora diferente, tratando de explotar un poco la analítica de los datos. Eso como entre paréntesis. Pero en el 2017 sufrieron un incidente de seguridad que, a pesar de que el ataque empezó en mayo del 2017, el incidente de seguridad fue reportado el 7 de septiembre del 2017, anunciando la pérdida de 147 millones de registros. Esto forma una de las partes más importantes, uno de los puntos de discusión más importantes en el caso, porque a pesar de que el ataque se dio en mayo, recién en septiembre se anunció, y como vamos a ver más adelante, se anunció el ataque. Y vamos a ver más adelante en la siguiente presentación cuál fue la cronología del tiempo. Se sabe que la vulnerabilidad o el inicio de ataque, el vector de ataque, fue una versión vulnerable de Apache Struts, que es un popular marco de trabajo de código abierto usado para desarrollar aplicaciones web en Java. Hay dos cosas que se discuten mucho. La primera es la respuesta lenta de Equifax, porque, como mencioné, los atacantes estuvieron cerca de 2 meses y medio dentro de la red. Y durante ese tiempo no hubo ningún tipo de detección, ningún tipo de respuesta por parte de Equifax. Y lo segundo que se discute mucho es que 3 altos ejecutivos de Equifax, justo antes de hacer anuncio público, vendieron sus acciones. Hay discusiones mucho de ética, pero lo que sí se refleja es una falta de respuesta de la compañía y obviamente de comunicación. He querido presentar en esta diapositiva un poco cuál fue la cronología de los eventos. En marzo de 2017 aparece esta vulnerabilidad. Sin embargo, casi inmediatamente existe el parche. La compañía libera el parche. Sin embargo, Equifax sabía que tenía esa vulnerabilidad, no ejecutó la reparación o parchó ese servidor. En mayo 13 empezó el ataque y recién Equifax notó alguna actividad sospechosa en julio 29 del 2017. Inmediatamente, en julio 30, termina el ataque. Pero si se ve, el atacante estuvo más de 2 meses y medio en la red de Equifax. En agosto 1, inmediatamente, el día siguiente, agosto 1 y agosto 2, ejecutivos de Equifax venden sus acciones y en agosto 2 informan al FBI que empieza la investigación. Para dentro de un mes aproximadamente, después se hizo el anuncio público del hackeo. Luego hay otras fechas allí importantes que menciona las pérdidas económicas que tuvo Equifax. Y obviamente la pérdida de reputación, la empresa baja su ranking de estable a negativa, pero creo que la primera parte de este marco de tiempo muestra la realidad que sufrió Equifax y la falta de respuesta. Estas son un poco las consecuencias. La compañía tuvo que invertir, o el costo de la reparación entre las indemnizaciones, las multas, estuvo entre 700 y 1.000 millones de dólares. Esa parte todavía no está clara. El valor de la acción, como lo demuestra ese gráfico, bajó de 140 a 95 dólares por acción, perdiendo 30% en prácticamente un día, y muchas sanciones
regulatorias de las agencias de comercio y de la Agencia de Protección Financiera, además de toda la pérdida de reputación que tuvo la compañía, que hasta ahora, cada vez que se menciona el nombre de Equifax, antes de empezar antes de empezar en buró y antes de pensar en analítica de datos, uno se acuerda de la brecha de seguridad. Hay otra consecuencia importante y es que a partir, y esto es muy bueno para la industria de ciberseguridad, y es que a partir del incidente de Equifax, eh, la industria se sacudió, la sociedad se sacudió, las empresas de tecnología y las empresas financieras se sacudieron. Y cada vez que existe uno de estos sacudones, como yo lo digo, siempre se incrementa un poco la importancia que se le da a la industria de seguridad, las inversiones que la compañía de seguridad. Lamentablemente necesitamos este tipo de impactos para empezar a crear conciencia. Pero ¿cuáles fueron las falencias que contribuyeron a explotar? Que empezamos un poco materia. Para mí una de las cosas muy importantes es la falta de cultura, la falta de política de seguridad, porque si sabíamos que había una vulnerabilidad que tenía que ser parchada y no fue parchada, significa que no hubo los controles necesarios para el cumplimiento de esa política. Obviamente, la parte más importante es que un servidor Apache Struts tenía una falencia de seguridad que estaba catalogada, que inmediatamente en marzo del 2017 nació el parche, pero sin embargo no hubo esta política, este cuidado, este trabajo que tenía que hacer Equifax para parchar el servidor. Una vez que entró el atacante, entró, como dicen el dicho, como Pedro en su casa, con un ataque horizontal, invadió toda la red, lo cual refleja, como vamos a ver más adelante, que no había una correcta defensa en capas, entró libremente, por lo tanto tuvieron acceso a los sistemas libremente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de autenticación, sin ningún tipo de autorización. Y se sabe además que entraron a través de un proveedor tercero, un proveedor tercero que tenía acceso a la red de la compañía, donde entonces podríamos decir que qué tipo de control o qué tipo de privilegio, qué tipo de control o acceso privilegiado tenía un tercer proveedor. Y lo más importante, como yo he mencionado, es que eh, al haber estado cerca de 2 meses y medio dentro de la red, es evidente que la respuesta, la pobre o la pobre respuesta que tuvo Equifax ante el incidente, el monitoreo de la red escaso, hizo que la explotación fuera tan agresiva, dado que el atacante estuvo suficiente tiempo, no hubo ningún tipo de detección de intrusos, nunca se correlacionó ningún tipo de evento para poder detectarlo a tiempo, no hubo una respuesta automática. Como lo vamos a ver y lo vamos a revisar un poco más adelante dentro de las estrategias defensivas y ofensivas. En estrategias defensivas yo he querido mencionar 5 brevemente. Primero, implementar una protección por capas. Creo que la joya de la corona hay que cuidarlo y Equifax debió haber protegido esas joyas de muchas formas, desde accesos perimetrales, detección de intrusos, segmentaciones de red, servidores con algún tipo de parchado virtual, encriptación de datos. Segundo, debe existir una correcta política de evaluación de vulnerabilidades, que una vez que yo haya catalogado los activos, sepa que estos activos que son críticos tienen una estrategia de parchado, los segundo grupo tienen otra estrategia de parchado y el tercer grupo también podría tener una estrategia de parchado automática. No importa ya los detalles, pero lo importante es tener identificados los activos y tener una correcta procedimiento de parchado para cada uno de ellos. Yo lo digo un poco en mi vida propia, personal, profesional. En una empresa que tiene cerca de 800 servidores, para nosotros es una tarea titánica, nos toma muchos recursos, 800 servidores parchados virtualmente, compañías de outsourcing que parchan continuamente. Es titánico y el esfuerzo. Pero si no existe una política, simplemente el peligro o el riesgo simplemente no es medido. Una tercera estrategia defensiva es tener una correcta estrategia de... Un ratito, sigues ahí, me quedo en la llamada, perdón. Una tercera estrategia es un sistema correcto de gestión de identidades que permita identificar, autorizar, autenticar y auditar todo aquel individuo que está entrando en nuestros recursos o en nuestros activos de la red. Y si son usuarios privilegiados, ¡pam!, el acceso y el manejo de usuarios privilegiados se convierte en una necesidad.
Cuarto, el monitoreo de la red. ¿Cómo pudo haber sido que un atacante esté 2 meses y medio en mi red sin que me dé cuenta? Simplemente es que es necesario implementar una estrategia de seguridad que permita monitorear la red. Y nada mejor que Security Information and Event Management, que es el SIEM, que es simplemente un correlacionador de eventos que a través de ciertas reglas detecta anomalías. Y cuando se detectan anomalías, entonces una aplicación SOAR es de orquestación, de automatización de respuesta, es que entra a jugar. Actualmente hay muchas soluciones que son SIEM y SOAR a la vez. Hay muchas soluciones SIEM en el mercado, muchos SOAR a la vez, pero son las mejores herramientas de estrategia de seguridad defensiva para monitoreo de entornos de tecnología. Y finalmente, yo sí lo quiero poner, tal vez muchos no lo ponen, tal vez muchos van a seguir poniendo más herramientas o capacitación, pero para mí lo más importante es las políticas de seguridad y, como decía, esta capacitación de los usuarios. Porque puede ser que hayan las políticas de seguridad, pero si no hay los controles para poder cumplir esta política, es simplemente arar en el mar. No sirve de nada tener el documento escrito sin un control que vea que la política está siendo aterrizada. Y una forma de hacerlo es tener estas políticas contra los controles y ciertos indicadores que permitan ver su cumplimiento. Dentro de las estrategias de seguridad ofensiva, como siempre, las pruebas de penetración que permitan hacer a través de ataques simulados y encontrar estas oportunidades de mejora que se puedan ser remediadas. En este caso es innecesario el análisis de vulnerabilidades, una política concreta de análisis de vulnerabilidades que permita analizar frecuentemente mis activos más importantes e inmediatamente con estrategias de parchado virtual o estrategias de parchado manual o estrategias de parchado automático. Vigilancia continua es una parte integral de la seguridad ofensiva para monitorear los sistemas, como ya lo mencioné, a través de un SIEM, por ejemplo. Capacitación de seguridad avanzada, que significa tomar estas políticas y saber lo que tengo que hacer con estas políticas para darle cumplimiento. Y por sobre todo, dentro de la seguridad ofensiva, lo que no se vio en Equifax fue un plan de respuestas a incidentes concretos. El atacante estuvo 2 meses y medio nuevamente sin ser detectado. Por lo tanto, el atacante hizo de las suyas en esto. Finalmente, quisiera yo referenciar, parte de la rúbrica me pedía hacer una referencia al marco de referencias, de NIST. Y me parece un ejercicio muy interesante poder mencionar las 5 fases de NIST y aterrizar un poquito otra vez con estas estrategias ofensivas o defensivas. La primera fase es identificar. Lo que buscábamos aquí es identificar los activos, poderlos categorizar como A, B, C, críticos, no críticos. En el caso de Equifax no se cumplió esta premisa. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Implementar una política clara de clasificación de activos, clasificación de datos, para darle a cada uno el tratamiento que se necesita. No se puede proteger a lo que no se sabe que no se tiene. Para poder aplicar correctas políticas, tengo que saber entender o saber qué es lo que tengo dentro de mi entorno de tecnología. Establecer controles de privilegios, pam, una vez que ya tengo clasificados los activos, y inmediatamente también hacer evaluaciones periódicas de vulnerabilidades una vez que tengo identificados los activos. Protegerlos, cada estrategia de protección varía dependiendo cada uno de los activos, pero una de las formas más importantes que se refleja en este caso que no fue aplicado fue el manejo de identidades y el manejo de acceso privilegiado. La seguridad en capas es importante para proteger estas joyas de la corona a través de firewall, protección de ingreso, detección de intrusos, a ciertas aplicaciones específicas, y la data bien pudo haber estado incluso encriptada, si era necesario encriptar esas bases de datos. Otra forma de proteger los activos es realizar continuas pruebas de penetración, como ya lo había mencionado, y análisis de vulnerabilidades, como ya lo había mencionado, dentro de las estrategias ofensivas. Detectar. Nada mejor para detectar situaciones anómalas que se encuentran en el entorno a través de una herramienta como SIEM que permite correlacionar de eventos e inmediatamente poder
aplicar una respuesta. Y nada mejor que tener una herramienta SOAR, que es un orquestador automático de estas respuestas. La fase de respuesta, aquí es donde, nuevamente lo menciono, es una de las falencias más importantes de Equifax. No hubo ningún tipo de respuesta. El atacante estuvo 2 meses y medio. Y después, cuando ya se descubrió la respuesta en sí de la compañía, el protocolo de respuesta dejó mucho que desear. Aquí una recomendación importante es la implementación de soluciones SIEM y de SOAR y sobre todo tener un plan, un protocolo, una política de disaster recovery, un ejercicio de disaster recovery continuo, una política de respuesta, un plan teniendo claramente el equipo entrenado y listo para actuar en casos de emergencia. Finalmente, la recuperación fue un proceso muy doloroso y muy prolongado dentro de Equifax. La recomendación es siempre tener una copia de seguridad y un plan de recuperación de desastres, realizar luego del incidente, no perder la oportunidad de hacer un análisis posterior para tener lecciones aprendidas y hacer simulacros continuos, tener un equipo de respuesta que esté siempre trabajando y entrenando y haciendo simulaciones de disaster recovery para tomar siempre las mejores lecciones aprendidas y poder ser incorporados como una mejora continua dentro de la estrategia de seguridad. Creo que el tiempo se me acabó. En todo caso, muchas gracias. Voy a parar la presentación. Buenas tardes.